Algunos ejemplos a nivel internacional que han sido súper puestos, ¿verdad? Y están hoy día muy vigentes respecto de casos que lo han hecho bien y otros que evidentemente no lo han hecho tan bien, como el caso de Italia o el caso de España, que dicen está a punto de transformarse en Italia en cosa de a lo mejor un par de días más. Hay dudas sobre la manera en que en Estados Unidos han hecho esto y por supuesto uno tiene preocupación, porque tampoco yo me atrevería a decir que tengo dudas de si lo estamos haciendo bien o no, más bien es una preocupación de que lo estemos haciendo bien. Y de eso queremos conversar con Michel Delerve, experto en temas de emergencia y seguridad. Michel viene de vuelta, además también de perfeccionarse en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido, Michel, qué gusto tenerte acá. Yo tengo tan asociada la cara de Michel con cosas con terremotos, Sí, en realidad esto es de la naturaleza con también. emergencias naturales. Pero esta no nos había tocado, Michel. Pandemia creo que no nos había tocado. A este nivel no, a eso pero digo. H1N1 Sí. nos tocó y debemos recordar que la evolución que tuvo probablemente es mucho más acotada producto de que había tratamiento, ¿cierto? Ahí surge lo que nosotros acordamos, ¿cierto? del oseltamivir, y había vacuna, Claro. y se generó una vacuna rápidamente. Pero hoy día, yo quiero citar algo que hace unas 3 semanas atrás dijo el director del Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos en una entrevista. Dijo... Del terror fue. Sí, o sea, hubo dos, de hecho hubo dos, y posterior Sí, a dos. la segunda intervención genera que el presidente Donald Trump nombre como generalísimo al vicepresidente Mike Pence. La primera fue... lo único que podemos tener claro, algo así dijo, es que no sabemos nada del virus. No tenemos nada claro. Nada Sí. claro. Solo sé que nada Exactamente. sé. Solo sé que nada sé. versión. Y que el potencial de destrucción de este virus era una cosa que él no había visto nunca. Sí, lo cual uno puede interpretarlo también como el conflicto político que genera internamente, porque cuando sale a decir esto era en medio de la negación absoluta que había por parte de alguna autoridad en Estados Unidos, y por lo tanto uno podría deducir que ya habían fricciones internas que llevan a una segunda declaración donde señala con claridad y dice, bueno, ya no es un tema de cuándo llega el virus, el tema es si hemos aprovechado esta ventana para hacer lo necesario para estar preparados. Ahora, esa es una suerte que tenemos dentro de todo, Michel, de estar aquí en el hemisferio sur, que ha sido uno de los últimos lugares Sí. en llegar. Tenemos la experiencia, podemos como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Hacia el futuro, viendo lo que pasó en China. Y luego tenemos la experiencia de lo que está pasando en Europa, principalmente en Italia, y detrásito dicen que viene España. Tenemos la gran suerte de estar a la distancia y que esto ocurra entonces, como digo, con esa ventana. ¿Estamos haciendo todo lo posible? ¿Estamos quizás esperando en la lógica? ¿Dónde está la delgada línea, Michel, entre no pasarse de largo, no generar una psicosis colectiva y al mismo tiempo tomar todas las medidas necesarias para que el destino de Chile y la curva se parezca más a la de Japón que a la de Italia? Es una oportunidad, y la oportunidad no implica necesariamente haberla tomado. Y ahí quiero aprovechar de pasar un aviso, porque es importante, yo creo que ciertos elementos. El 10 de febrero tuve la posibilidad de ser entrevistado por la CONE. Estábamos solitos. Exactamente. ¿En quién lo diría? En la mañana, temprano. Para mí eran las 6 de la mañana, para la CONE eran las 8. Yo estaba en Washington. Y yo recomiendo que quienes nos ven y nos escuchan revisen en el podcast, porque precisamente lo que hablamos fue esto. Ay, lo deberían subir después, lo vamos a pedir. Sí, está, y creo que muchas cosas, lamentablemente, muchas cosas que conversamos ahí, hoy día recién se está tomando conciencia. Es decir, creo que en cierta forma perdimos una ventana importante, y esa ventana importante tiene que ver con dos elementos. La primera pregunta, una de las primeras preguntas que me hace Connie en ese momento es, ¿era adecuada la alerta sanitaria? Y mi respuesta fue sí. Es oportuna. Y siguiendo eso, yo le señalo, a mí lo que me preocupa es la polémica que hubo a partir de esa declaración de alerta sanitaria, donde hubo quienes lo transformaron en una medida de manipulación política por parte del gobierno. Y aquí debemos comprender que este no es un tema de un gobierno, este es un tema de Estado, y hoy día, me guste o no me guste el presidente que está,
está o el ministro que está. Hoy día es un tema de que uno debe apoyar la acción del Estado porque es un músculo muy potente, pero si nosotros no somos capaces de alinearnos con ese músculo no va a ser capaz de hacer lo que tiene que hacer. Claro, es lo que nos decía ayer la presidenta del Colegio Médico. Exactamente, porque hay una pata de la autoridad, que es la que entrega los lineamientos, todo, pero si la comunidad, si cada uno de nosotros no es responsable de respetar cada una de esas normas, estamos sonados. Y creo que ahí es donde es la ventana que hemos perdido. O sea, si tú me preguntas, creo que la autoridad ha ido haciendo las cosas a pesar de que probablemente tiene un temor a ir tomando medidas más radicales producto de la respuesta que puede haber de parte de la comunidad. Una especie, para decirlo en fácil, que ha sido más bien temerosa por temor a que la calle reciba esto de mala manera. Exacto. Lo cual no lo critico desde el punto de vista negativo, sino que más bien lo planteo desde un punto de ser conservador y establecer de que medidas eventualmente muy radicales podrían empeorar la situación desde el punto de vista de la reacción de la calle. O sea, sacar masivamente gente a la calle y generar eventualmente un riesgo, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Ahora, esa es una delicada línea. Es súper delicada. Porque en definitiva tú estás jugando al límite de, por una parte, sacar más gente a la calle, o segundo, quedarte atrás en las medidas. Por lo tanto, es una medida de gestión muy relevante. Otro elemento importante es señalar de que esta emergencia tiene un espacio en el mundo médico muy limitado. Por lo tanto... ¿En qué sentido tiene un espacio muy limitado en el mundo médico? Porque no hay tratamiento y no hay vacuna. Perfecto. Por lo tanto, tiene más juego, los futbolistas dirían más juego de pierna. En la reacción. Exacto, y en el manejo de la gestión logística y gestión social. Y eso es bien importante porque nuestra cultura nos lleva a decir el Estado lo hará. Pero el Estado, ¿qué puede hacer en este momento? Es tener camas, existen. Es tener mayores respiradores, por ejemplo, para los casos críticos. Eso se amplió bastante con la H1N1. Existen, pero la capacidad de flexibilidad de la logística es muy limitada en estos casos. Pero, por ejemplo, Michelle, recurrir a las Fuerzas Armadas y hospitales de campaña, camas clínicas que uno pudiera pensar de esta arquitectura hemífera. ¿Hemífera? Siempre lo digo al revés. Efímera. El otro día te pasa lo mismo. Se me da vuelta por el fútbol. Sí. Generar ese tipo de cosas. Ahora, claro, pero antes de eso, yo creo que en el fondo el esfuerzo tiene que ir por aplanar la curva, por tratar de evitar el tener que llegar a hacer un uso demasiado intensivo de esa capacidad. Sin ninguna duda. El tema es que yo no sé con cuánta antelación hay que preparar esas camas para que cuando estemos en mayo no vaya a ser que, Entonces quizás hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, tratar de mantener la curva baja, pero prepararse para el caso de que no logremos contener la curva, porque viene el invierno, literalmente, y un invierno en Chile, que además es una temporada particularmente difícil porque somos un país sumamente contaminado. Entonces nuestros inviernos en Chile son épocas en que se estresa mucho por los virus y por la contaminación. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos, el hemisferio norte está saliendo de su invierno, por lo tanto, del momento más crítico, aunque ya está desmitificado totalmente que este virus se muere porque hayan altas temperaturas. Es cíclico, pero baja en intensidad. Baja. Yo de hecho debería decirte que mucha de la información que todavía circula públicamente, no por parte de la autoridad, pero en un médico que entrevista o algo así, tiene que ver con las guías clínicas que surgieron hace un mes y medio y que ya no corren. Es decir, que el paciente asintomático no contagia. Eso no es cierto, contagia. Y bueno que lo repitas, porque hoy día mismo lo leí en Twitter. El paciente sin síntomas sí contagia. Sí contagia. Y no saca mucho con hacerse el test sin que haya pasado el tiempo de incubación, porque puede dar un falso negativo también. Exactamente. Porque yo creo que no necesariamente se lo hacen. No hay test hoy día para todos los que quieran ir a hacerlo. Pero tampoco por duda. es necesario que se lo hagan. O sea, no, porque podrían perfectamente estar contagiados y no mostrarlo. El protocolo que se plantea por parte del Ministerio de Salud es que quienes presentan síntomas tienen que ir a hacerse el examen. No nadie que a lo mejor sospecho, porque tú, mientras no haya síntomas... No. Correcto. Pero debemos comprender que si yo en mi entorno tengo síntomas o tengo de una otra manera un contacto, no debería esperar la orden del médico para ponerme en cuarentena. Ponerte en cuarentena. Claro. Pero si te haces al quinto día de que tienes algún de que sabes que tienes una persona cercana, si te haces el examen al quinto día te puede salir negativo. Podría salir negativo. Pero sí es correcto que te vayas a una cuarentena. Y ahí viene la responsabilidad social. Obvio. Y ahí viene el error del mensaje de instalar de que si no tienes síntoma, no contagias. Por lo tanto, aquí la acción que cada uno de nosotros puede tomar
es fundamental en términos de las cuarentenas. Y cuando voy en lo individual desde ser humano común y corriente hasta ser humano que ocupa un cargo en una institución. Te quiero poner un ejemplo que desde hace un par de semanas atrás el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington empezaron a tomar medidas de teletrabajo. Desde el lunes el Banco Interamericano de Desarrollo empieza con un teletrabajo obligado a todo su personal. O sea, ahí hay una decisión, por ejemplo, que tiene que ver con aquellas personas que tienen la labor además de dirigir a otras personas y tomar medidas de manera anticipada. No es una medida sanitaria. No son medidas que la autoridad sanitaria te ha obligado. Por lo tanto, comprender que el Estado lo hará o que yo voy a esperar para tomar una medida que es de precaución, la verdad es que nos corresponde a todos nosotros. Miramos mucho, Michelle, de leer el caso de Taiwán, ¿verdad? Sí. Nosotros ya estamos tarde como para emular la acción de Taiwán. Sí. Sí, me lo temía. Sí, y yo te diría que hoy día probablemente el gran desafío, y por eso te señalaba yo que el mundo médico tiene un tema acotado hasta el día de hoy, pero hoy día probablemente todas las políticas más agresivas se concentran en testear, detectar, aislar. Así de simple. Y ahí hay un tema logístico también, Michelle, que es tener capacidad de testeo. Sin duda, que ha sido uno de los grandes temas en Estados Unidos. Los surcoreanos, pero un segundo, Pau, los surcoreanos, entiendo, hicieron una aplicación que me pareció, no sé si esa cuestión es replicable o no, y entiendo que el gobierno se está asesorando con algunos expertos surcoreanos. Hicieron una aplicación donde tú contestabas vía aplicación el test, tu fiebre y todos los síntomas que tenías, quedabas inmediatamente ingresado en un sistema que además permitía mandarte una persona a la casa para que te hiciera el test en caso de que tu sintomatología fuera la del caso, y además quedaba todo georreferenciado, entonces tú podías ir aplicando estrategias más concretas, comunalmente, focalizadamente. Claro, te cruzaban con datos de la gente que estaba en tu entorno también, entonces si aparecía alguien de ese entorno con caso acreditado, a toda la gente que está vinculada a ese entorno quedaba automáticamente anunciada de que tenía que estar en aislamiento. Claro, yo me temo que esos son estados que tienen aparatos estatales que conversan entre sí. Porque por Dios que sería bonito, y tantas veces lo dijo la tía Connie, si le hiciéramos más caso. Deberíamos tener en pantalla, fíjate, como una imagen de la Connie, así como en el cielo, así como desde el cielo, hablando de que... Como la mamá de Woody Allen. No quiero decir te dije, claro, pero te dije. Modernización del Estado. Sí. Otra cosa que creo que es súper importante enfatizar, Michelle, y que creo que no está tan claro, es cómo esto responde a lógicas comunitarias y no a saludes individuales, en el sentido de que, claro, probablemente los que estamos aquí, nosotros 4 somos personas que estamos fuera de los grupos de mayor riesgo, la mortalidad para nuestros grupos etarios es muy baja, 0,2, 0,3%, y sin embargo, el que nos cuidemos nosotros es importante para las abuelitas de Chile. Para mi abuela, para tu abuela, para nuestros padres, que no pasa porque, oye, si nosotros somos jóvenes, yo tengo puros niños chicos y los niños chicos no están en riesgo. No, pero porque los niños chicos pueden ser vectores de vulnerabilidad, y por lo tanto ese sentido comunitario que nos pilla además lamentablemente en un momento en que comunidad es lo que menos somos, puede ser súper importante. Mira, pongámosle calificativo para poder ponerlo como en el nivel de importancia. Los niños son considerados súper propagadores. Por lo tanto, hoy día hay que tener especial preocupación por ellos, no porque presente una tasa de riesgo en términos de agravarse, sino porque ese niño va a llegar a la casa y va a contagiar a los padres, que ya aumentan su riesgo. Michelle, sobre eso yo leí un paper ayer, ya ni me acuerdo de dónde, pero que en los colegios, las comunidades escolares, y cuando hablo de comunidades no hablo solamente de los alumnos, sino de los profesores y nosotros los padres, son lo más fabricantes de coronavirus que hay, y que hay lugares en que han cerrado los colegios de manera profiláctica, porque una vez que hay un caso en un colegio, tú puedes asumir rápidamente que va a estar la comunidad completa en par de días, y comunidad, insisto, incluye a los padres y a los abuelos. Ayer cerraron todos los colegios en Maryland, por ejemplo. En Boston se cerraron todos, que era la zona donde yo estaba más o menos, se cerraron todos los colegios ayer. En Massachusetts se cierran a partir del lunes. No, pocos casos, casos, o sea, más bien como tú dices, de manera profiláctica. Ahora, entendiendo que ellos ya están... Pero eso es lo que está haciendo el St. George hoy día, y es lo que decreta el protocolo del ministerio, 2 casos de contagio y se cierra el colegio. Y porque ya, independiente de las cifras, recordemos que el anuncio que vamos a tener probablemente entre hoy día y mañana, una cosa de horas, es que vamos a estar en un brote comunitario. Es decir, en la fase 3, por supuesto. Es decir, ya hay circulación del virus. Déjame preguntarte algo que lo pregunta una auditora que dice, ¿qué pasa si uno no puede hacer teletrabajo porque estoy en una fábrica productiva?
yo aventuraría a decirle a nuestra auditora Yolanda que esa empresa debiera tomar determinaciones para proteger a sus trabajadores, en el fondo, ¿verdad? O sea, no necesariamente esperar que venga el demonio o que venga el gobierno, que venga quien sea a decirle lo que tiene que hacer. Debería haber una cuestión proactiva ahí de parte de ellos, pero... Absolutamente. Y también yo entiendo que los trabajadores y el Código del Trabajo, Pau, ayúdame ahí, ¿sí? Te da derecho a negarte a ir claro. a trabajar si tú sientes que tu ambiente de trabajo es una amenaza para ti. Eso es un derecho y además es un deber de los empleadores, de todos los empleadores, proveer de un lugar salubre y seguro para sus... ahí tiene dos caras eso, por supuesto. Todos los trabajos deberían estar, y yo adelanto en que ya nosotros sabemos que nuestra propia empresa, desde el punto de vista de nosotros como trabajadores, sabemos que nuestra empresa está trabajando para protegernos, dando instructivos, proveyendo de los insumos necesarios, limpiando los mesones, en fin, cada particularidad, cada empresa y cada rubro productivo. Ahora, si se suspenden los labores de una fábrica productiva, como es la que ella me pregunta, tienen que pagarle el sueldo igual, tienen que, o sea, si hay un contrato de trabajo y las cosas funcionan normalmente, esto no debe ir en perjuicio de los trabajadores. Yo quiero señalar ahí lo importante que dice la CONI, que tiene que ver con la modernización del Estado, y que creo que la primera modernización del Estado es la integración. Sí, po. ¿Ya? Y por lo tanto, hoy día creo, por eso es lo que yo te señalaba, el tema de la medicalización de la emergencia. La medicalización de la emergencia tiene un punto, pero este es un tema más social si queremos abordarla de manera integral. Es decir, tenemos que lograr que el Ministerio del Trabajo, el Parlamento, por ejemplo, saque leyes rápidas en términos de protección social. Veamos el otro lado. Hoy día el problema que tiene, y el problema político que se establece en Estados Unidos, tiene que ver, entre otras cosas, con que visibiliza la fragilidad en materia de protección social, porque esa falta de protección social, que muchas veces es considerado como una mirada muy de izquierda, establece precisamente vulnerabilidades, porque la gente empieza a preguntarse con mayor profundidad lo que nosotros hoy día nos estamos preguntando. Pero aquí hay que dar certezas en temas de seguridad social, porque lo contrario es más complejo. Esa empresa eventualmente tiene un caso y ya no es que vaya a decidir si cierra o no. La van a cerrar. Tiene que cerrar, claro, la van a cerrar. Michelle, a propósito del tema de la pega, me escribe una apoderada de San Giorgio, que no está, se supone, contemplado dentro de la comunidad que tiene que hacer el aislamiento, pero dice, bueno, ¿qué pasa con el caso de los apoderados? ¿Deberán hacer aislamiento? ¿Deberán conseguir permiso en la pega? ¿Qué es lo recomendable desde el punto de vista como sanitario? Aquí empieza a extenderse la cadena. Porque comienza a abrirse un poco el abanico. Sanitario. Claro. Vamos a temas súper prácticos. Me llega la nota del colegio. Me dice que hay un brote, ¿cierto? Que han cerrado el colegio. Yo debería poder llamar a un punto de contacto en el colegio, por lo tanto deberíamos plantear que los colegios deberían tener una línea o un punto de contacto y una política determinada, y decir en el trabajo, mi hijo ya no va a estar yendo al colegio, y por lo tanto, ¿por qué? Por esta razón. Y lo que debería hacer el empleador es decirle, perfecto, permanezca usted. Por dos razones, no solamente por la propagación, porque aquí hay una propagación que tiene que ver con la enfermedad, pero hay una propagación también que tiene que ver con lo emocional, en términos de brindar el apoyo, que no es menor, es estar 14 días sin poder salir de tu casa. Claro. Y por lo tanto creo que es un buen momento para estrechar esos lazos y finalmente, además, evitar un mal mayor que implica la posibilidad de que ese adulto te contagie a alguien en la empresa por la alta transmisibilidad que tiene la enfermedad. Mira, a propósito de empresa, nos cuenta otra, Pamela, nos cuenta desde su área productiva. Ella trabaja en un centro de servicios dentísticos, de radiografías, que son obviamente servicios que no se pueden prestar a distancia, y dicen que están hace una semana ya atendiendo a todo el mundo con lentes protectores y con mascarilla, claro, siendo que no son dentistas, sino que solamente son los que sacan radiografías, y esa es una actividad que en general a mí no me tocaba antes con mascarilla. Mira, para responder un poco esa consulta que nos manda Javier Beguel, editor general, un contacto de Paula Daza, la subsecretaria de Salud Pública, que dice que solo los apoderados que tuvieron contacto directo con el profesor tienen que hacer cuarentena en las casas. Los familiares de alumnos, académicos y auxiliares no tienen que hacer cuarentena, pero sí toman medidas de autocuidado. Ahí sabes que yo quiero hacer una observación. Una cosa es la medida sanitaria obligatoria, donde la autoridad está obligada a funcionar por norma, y otra cosa es la decisión que nosotros podamos tomar como comunidad en términos de autocuidado. Ahí hay que diferenciar las líneas. Es decir, la autoridad sanitaria me puede decir, lávese las manos lo más regular posible,
y use sanitizante de mano, pero yo soy el que finalmente decide también por mi tema de autocuidado cuántas veces lo hago, en qué momento lo hago y de qué manera lo hago. Si me quedo en mi casa. Y si me quedo en mi casa. Por lo tanto, creo que también hay que diferenciar lo que es la obligación de la autoridad, que obviamente tiene un límite de funcionamiento, y otro lo que yo pueda definir comunitariamente. Y por ejemplo, ahí entramos en la política del establecimiento educacional, en la política de una empresa, que son libres de tomar la indicación de la autoridad como el desde y no como el hasta. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, porque además la autoridad no puede imponer un hasta, porque si no, impone un techo muy rápido, ¿verdad? Por supuesto, impone solamente puede desde el desde. Exacto. Claro. O sea, hoy día no puede obligar, por ejemplo, a hacer teletrabajo, pero una empresa puede adelantarse. Obvio. Michelle, bueno, no será la primera. O sea, claramente no vamos será a hablar la primera, ligerito. será la partida, y qué bueno tenerte acá, ¿verdad? Y Muchas sobre todo en gracias. este contexto en que miradas como la tuya son súper necesarias. 1 millón de gracias. Sí. ¿Ah? No, muchas gracias a usted. Reiterar que escuchen el podcast que hicimos con Infinita. Les voy a ustedes se van a encargar, aquí nos vamos a encargar de que lo subamos, Sí. porque muchos de nosotros nos lo perdimos. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque nosotros estamos acostumbrados a conversar sobre el daño. Sí. En esta oportunidad lo hicimos con Antes. mucho antes, un mes antes. Esto fue a mediados. Y por lo tanto, creo que en la medida en que promovamos esa cultura, vamos a ser capaces de anticiparnos y aprovechar estas ventanas que son tan necesarias, aprovecharlas en beneficio de la salud y la vida de las personas. Gracias, Michelle. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas Que esté bien, gracias a buenas usted.